La Biblia dice que este joven en una ocasión tuvo sueños. La Biblia dice que cuando este joven tiene sueños, van de sus hermanos y le explica el sueño que tiene a sus hermanos. Y este joven le dice a sus hermanos: he aquí, tuve un sueño donde vi 11 manojos y los 11 se inclinaban al mío. Y los hermanos parece que entendían el sueño que José tuvo. Y ellos empezaron a cuestionar y empezaron a odiarlo más y más. La Biblia dice que en una ocasión los hermanos estaban en un lugar apacentando las ovejas de sus padres. Y la Biblia registra que sus padres lo manda a llamar a José y lo manda a ver en lo que están sus hermanos. La Biblia dice que inmediatamente José llega a un lugar donde se llama Dotán. Y José ve a un hombre y le pregunta por sus hermanos. Y este hombre le dice que lo vio en un lugar. La Biblia registra que inmediatamente José fue a ese lugar. Y cuando va a ese lugar, que va llegando José a ese lugar, la Biblia registra que sus hermanos empezaron a hablar entre sí y a decir: ahí viene el soñador, matémosles. Pero salió el grande de ahí y dijo: no vamos a dejar que la sangre de nuestro hermano corra sobre nosotros. Y la Biblia dice que agarraron a este pobre muchacho llamado José y lo entraron en la cisterna. No lo mataron. ¿Por qué? Porque lo que son de Dios no lo mata el enemigo. Porque lo que Dios determinó que va a hacer contigo, por más guerra que se levante, no va a suceder así como el enemigo dijo, sino lo que Dios decretó desde el mundo espiritual. Amén. Y la Biblia dice que cuando entran este joven en la cisterna, vienen un grupo llamado los ismaelitas. La Biblia dice que cuando esta gente vieron a este grupo, lo agarraron y lo sacaron de ahí, lo vendieron por 20 monedas de plata. Oiga eso, vender un muchacho por 20 monedas de plata. Ya ustedes pueden ver que no había misericordia hacia esos hermanos. Dice la Biblia que cuando lo venden, que los ismaelitas llegan a Egipto, se lo venden a uno llamado Putifar, un oficial del faraón. La Biblia dice que cuando se lo venden a este hombre, lo tienen como esclavo. La Biblia dice que Dios estaba con José, que es lo importante cuando está en un proceso que Dios te mete. Él está contigo guiándote. No es lo mismo cuando Dios no te mete en un proceso. Si Dios no te mete en un proceso, Él no puede apoyarte. ¿Por qué? Porque ese proceso fue buscado. Pero José estaba en un proceso y Dios estaba con él. La Biblia dice que inmediatamente Putifar ve el talento de José y ve que Dios estaba con él, y su casa empieza a prosperar, su campo empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre José. La Biblia dice que de una vez lo cogió por mayordomo de su casa. Era José el que sabía de todo en su casa. La Biblia dice que este muchacho tenía un hermoso parecer y un hermoso semblante. Y dice la Biblia que su esposa se enamoró de él. Inmediatamente su esposa se enamoró de él, empezó a hacerle la guerra. Y este muchacho, como conocía a Dios y obedecía a Dios, decidió correr a la tentación. Inmediatamente dice la Biblia que cuando le corre a la tentación, su esposa empieza a llorar y a decir que José quería violarla. La Biblia registra que cuando el esposo de esta mujer llega, agarra a José y lo mete preso, siendo inocente. Pero me encanta algo, que aunque lo meten preso, Satanás no puede desbaratar el propósito que Dios determinó con José. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo entran en la cárcel crece y viene a ser jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque en la prueba que Dios te mete, Él te alimenta. Gloria a Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Que cuando Dios te mete en un proceso te alimenta. Pregúntale a Elías. Elías entró un tiempo de hambre y Dios le dice: vete al desierto, a un lugar donde hay un arroyo llamado Querí. Y de ahí Dios lo alimentaba, porque Dios lo metió en el proceso. De ahí Dios lo alimentaba. Y dice la Biblia
que este hombre le entregan el mando en la cárcel porque halló gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre un hombre, la gracia sale de él. Y los que no conocen a Dios dicen, hay algo en él, no sé qué hay, pero hay algo diferente, hay una gracia, no sé qué es lo que pasa. Y terminan dándole el mando de la cárcel. Y José termina comandando la cárcel. Y en una ocasión, después de ser traicionado por sus hermanos, después de estar preso en la cárcel, siendo inocente, dice la Biblia que en una ocasión cayeron dos hombres. Uno era un panadero y el otro era un copero, que eran del faraón. La Biblia dice que esto se le entregaron a José porque José era el jefe de la cárcel. La Biblia dice que estos dos hombres tuvieron un sueño. Cuando José lo ve en la mañana turbado, le pregunta qué pasó. Ellos le explican que tuvieron un sueño. La Biblia dice que José le dio que el Dios que él tiene puede interpretar el sueño. La Biblia registra que José empieza a interpretar el sueño conforme a lo que le iba a acontecer en un futuro. Y dice la Biblia que inmediatamente salen de la cárcel. José le dice, no me abandonen, acuérdense de mí, que yo no he hecho nada para estar en ese lugar. Si he hallado gracia delante de ustedes. Y dice la Biblia que esta gente abandonaron a José. Abandonaron a José. Y José siguió en la cárcel. Pero la Biblia dice que después de 2 años, Dios le habló en sueño al faraón. Y de la cárcel mandaron a llamar a José. Porque va a haber sueño que Dios se lo va a dar a gente. Y no va a haber gente humana